esto hay que ir a fondo. Caiga quien caiga, se llame como se llame. Y aunque sé que usted no lo necesita, porque vaya si un fiscal va a necesitar el respaldo de un miembro del Poder Ejecutivo, consideré que no estaba de más decirle: cuente con mi respaldo, doctor, para lo que sea. De inmediato le pregunto si tenía vinculación con el hecho. Y el entonces jefe de policía me manifiesta que no sabía. Es la primera información que tengo yo respecto del arma que a la postre se reconoció como plantada para encubrir este hecho y lograr la impunidad de sus autores. Textualmente me dijo: qué huevazo que tenés, que acabo de ver en la declaración periodística que diste en la tele. Textualmente me dijo eso. Qué huevazo que tenés, te acabo de ver en la televisión dando declaraciones. Le digo: doctor, discúlpeme, yo lo he llamado en reiteradas oportunidades y no di con usted. Y me ordenaron que dé declaraciones sin su autorización. Despreocúpate, que yo sé muy bien todo lo que pasó. Respecto a lo que él declaró en una sede judicial, voy a ser respetuosa de sus declaraciones y no voy a emitir opinión, justamente por respeto a la justicia y al testigo. Hombre, deseo pedirle perdón. Muchas gracias. Para mí es muy valioso que usted esté acá hoy pidiendo disculpas, unas disculpas que nunca jamás me las pidieron desde el gobierno. Yo desde el día 1 creo que había una responsabilidad, digamos, de la política por acción u omisión, ¿no? Tengo muy claro que usted no disparó esa arma, que usted esa noche no mandó a plantar ningún arma, yo lo tengo muy claro, pero siento que hubo políticas públicas en cuanto a seguridad que fallaron, que hacen que yo hoy vaya a visitar a mi hijo a un cementerio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Les damos la bienvenida formal ahora a Redacción Abierta. Y ya lo vieron en el tape de inicio. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en la Cámara Octava del Crimen, en el juicio que se le sigue a 13 policías por el crimen y el asesinato de Valentino Blas Correas la madrugada del 6 de agosto de 2020. El 7 de septiembre empezó este juicio, lleva 25 audiencias. Decíamos que en los cronogramas iniciales se esperaba que pudiera terminar antes de fin de año, pero se da cuenta de una causa muy compleja que tiene muchas testimoniales, que lleva mucho tiempo y obviamente va a terminar probablemente el año que viene, en marzo o abril. Nuestros compañeros que vienen siguiendo el tema todos los días, entre ellos, ya lo vamos a sumar también a Jorge Bázaro, son Juan Manuel Fernández y Paula Martínez. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. ¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien? Gracias por estar, chicos. Bueno, yo decía recién, al principio, puntos altos hubo la semana pasada, más allá de que, digo, nos fue dando algunas cuestiones fuertes este juicio semana a semana, pero la semana pasada, digo, con una declaración que se esperaba, la del ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, la del ex jefe de la policía, Gustavo Vélez, respuestas que vinieron por parte de la actual jefa de policía. Paula, vos, digamos, ¿qué señalas un poco como los puntos altos que has visto, de lo que has podido ver en las audiencias? Bueno, como decía Soledad, le decía Soledad justamente a Mosquera, políticas públicas que han fallado. Y yo creo que con la declaración del ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, es una de las primeras veces que un ex funcionario, ahora legislador, reconoce y habla de violencia institucional. Una mochila que Soledad Laciar se colocó y fue la de lograr que alguien reconozca eso. Mosquera se mostró muy empático con la familia. Yo creo que Mosquera dijo todo lo que la familia y allegados querían escuchar. Vos que más de una vez, te lo pregunto a vos también, Juan, digo, nosotros más de una vez lo entrevistamos como ministro. No sé, era otro Mosquera, más allá de que tengo mi impresión de la manera en la que habló. Parecía que hablaba de otra policía. Yo creo que sí, que era otro Mosquera con otro tono de voz. De todos modos, está a la vista el contraste que hubo
cuando salió de declarar y lo abordamos los periodistas sin que él quisiera hablar, volvió a ser el Mosquera de siempre, al menos en el trato con la prensa. Pero bueno, reconoció que hubo violencia institucional, pero no asumió ningún tipo de responsabilidad frente a estas políticas públicas que han fallado con respecto al accionar policial. Uno ha escuchado testimonios realmente escalofriantes, no solo de las víctimas que realmente vivieron en carne propia todo esto, sino de los propios oficiales, la frialdad con la que relataban todo el accionar, todo lo que escuchaban. Era algo realmente increíble, decir, esta es la policía que está en la calle, es la policía que mató a Blas. No se lo hubiera, a ver, no me lo hubiera imaginado, creo que tampoco lo hubiera dicho, pero digo, el término violencia institucional creo que no se lo hubiéramos escuchado nunca a Alfonso Mosquera antes de septiembre de este año. Y tampoco se lo hubiéramos Juan, escuchado si no se hubiera dado su salida del gobierno, como ocurrió. Su eyección del Ministerio de Seguridad ocurre en un contexto en donde era ya prácticamente insostenible su figura allí, entre otras cuestiones porque empezaron a trascender en el marco de las distintas audiencias aspectos que eran imposibles de justificar por parte del gobierno. Entonces, cuando Mosquera se sienta y habla de violencia institucional e incluso habla de un caso grave de violación de los derechos humanos, está tirando por elevación un misil al concepto que dentro del discurso progresista es el único que conservó Schiaretti, que es el de los derechos humanos. Está mandando un mensaje hacia quien lo puso en ese ministerio y quien luego lo sacó cuando empezaron a trascender estos detalles. Entonces, ese Mosquera arrogante que hemos conocido siempre, creo que es la verdadera figura del ministro de Seguridad. El que se sentó en el banquillo de los acusados tenía un discurso perfectamente preparado. Al menos era lo que surgió de lo que en las charlas previas se esperaba. Todos decían, va a venir peinado. Es como cuando un testigo sabe perfectamente qué es lo que va a decir y qué no tiene que mencionar cuando esté sentado ahí porque lo puede comprometer. Vamos a recordar una cuestión a quienes nos están mirando. Hay 13 acusados en este juicio. Ni el ex ministro de Seguridad, ni el ex jefe de policía, ni el ex jefe de Seguridad Capital están imputados. Fueron como testigos, pero la importancia que tiene esto es que hayan sido los máximos responsables de la seguridad, tanto en la provincia como en la capital. Lo sumo a nuestro compa Jorge Basalo, que también sigue diariamente las audiencias, para preguntarle a él cómo lo está viviendo y cuáles han sido los puntos altos. ¿Cómo andamos, Jorge? Buenas noches. Gracias por sumarte una vez más. Hola, Martín. Qué gusto saludarte, verte, saludar a Juan, a Paulita, por supuesto. ¿Me permitís una información de último momento de un hecho resonante? Por supuesto. Que nos ha ocupado en los últimos días, el crimen tremendo de esta joven de 22 años, Agustina Serenari, en Argüello Norte, que le robaron, le dispararon en el pecho para robarle la moto, así la mataron. Acaban de detener a Hugo Matías Albarracín, de 32 años, sería el presunto autor del crimen de Agustina Serenari, información que a esta hora me está confirmando el mismísimo fiscal, el doctor Reyes, que lleva adelante la investigación. Muchas gracias por este aporte, Jorge. Un hecho impactante. Importante, impactante, totalmente, ayer. Muy impactante como lo de Blas. Y de algún modo comparto con Juan y con Paula lo que estaban diciendo. A mí me parece que, como decimos en la jerga, la sacó con frita Mosquera a la declaración, incluso con ese saludo, ese pedido de disculpas y el saludo del final a los padres de Blas, al hermano de Blas, y creo que dejaron bastante que desear las declaraciones de quien era su segundo, el subsecretario de Seguridad, Lucas Mesano, muy timorato, dijo en definitiva que lo que él había hecho lo había hecho por orden de Mosquera y de quien fue el jefe de la fuerza, del comisario general Vélez, porque en definitiva solo pasaron 2 años de aquel gatillo fácil y sin embargo demasiadas lagunas, poca memoria, no me acuerdo, no lo sé, bueno, con sabor a poco. Ha pasado ya... Yo recordaba el viernes 25 de noviembre, cuando este juicio empezó el 7 de septiembre, las autoridades del tribunal de la Cámara Octava del Crimen habían previsto
que para el 25 de noviembre, en un cronograma tentativo, se estuviera leyendo el veredicto. Bueno, fíjense qué desfasado quedó todo, porque todavía quedan por declarar alrededor de 25 testigos, muchos de la causa civil, pero bueno, casi yo diría, hemos llegado a la mitad del juicio. Todavía queda la otra mitad, porque además los alegatos van a ser extensos. De hecho, me confirmaban esta mañana en la Cámara Octava que han agregado un par de días para el cronograma que ya se preparó para febrero y marzo del próximo año. Por lo tanto, este juicio estaría terminando, me atrevo a decir, con viento a favor, con buena suerte, y si los alegatos no son tan extensos como yo sospecho que serán, a finales de marzo o principios de abril, o sea, digo, uno jugando con el almanaque, muy cerquita de las próximas elecciones provinciales a gobernador, vice y diputados o para el Poder Legislativo, ¿no? En realidad, digamos, las elecciones provinciales, porque las nacionales no se van a adelantar. No, perdón. Por eso, las provinciales sí, probablemente, ya ha dicho... Provinciales. Exacto, a las provinciales que serían para la gobernación, para la legislatura unicameral y para muchos municipios y comunas, entre ellos la Municipalidad de Córdoba, que también probablemente se une al calendario. ¿Cómo? Les pregunto a los tres, Jorge, digamos, empiezo por acá, por el piso, además de lo que vimos la semana pasada, la declaración de Mosquera, la declaración de Vélez, declaraciones de excomisarios, ¿qué otros puntos altos identifican ustedes que en realidad sirvan para el juicio? Más allá de que, bueno, un Gustavo Vélez, jefe de la policía, diciendo que no se acuerda de nada, no sé si aporta mucho, digamos, a un proceso. Sí. Quiero que mis colegas me desmientan si estoy equivocado. Yo entiendo que la sentencia prácticamente está puesta. En Alarcón. Exactamente, en la responsabilidad de quienes disparan. En la responsabilidad de quienes disparan. En Gómez como en Alarcón. Gómez y Alarcón. Pero más allá de eso, habrá que definir la situación de algunos otros policías que están sentados allí, entre otras cuestiones, porque los involucra la figura del encubrimiento. Hay que ver qué se desprende de los múltiples testimonios que se escucharon en estas audiencias y que se seguirán escuchando y que probablemente formen parte de una causa que se abra luego de que terminen estas audiencias y que tiene que ver con cierto encubrimiento institucional alrededor de algunas decisiones que se tomaron, que no llegaron al juicio, pero que pueden haber constituido de alguna manera alguna figura delictiva que luego deberá ser, en todo caso, investigada o eventualmente ventilada en un juicio oral. Pero creo que de ahí puede surgir algo respecto, digo, de las declaraciones que han hecho distintos funcionarios, excomisarios. Aquí surgió esta polémica acerca de la promesa de cargos, un vehículo que el excomisario cumplido todavía tiene en su poder y que fue asignado de una manera absolutamente irregular. Un vehículo que nadie todavía nos ha dicho. Si seguís indagando, surgen distintos puntos. Claro, son como hilitos que van trayéndonos otros temas. Bueno, que de hecho los abogados, la querella, los abogados, bueno, quienes representan a los familiares, han dicho que en los alegatos van a pedir condenas y también que se impute ya en otras causas, por ejemplo, a los policías que estuvieron en Chacabuco y Corrientes, que son el símbolo máximo de la inhumanidad, porque sabían que estaba Blas, que todavía agonizaba, y ni siquiera lo asistieron. Yo creo que eso es durísimo. En su declaración Mosquera dijo que él, cuando le pidieron que definiera a quién responsabilizaba por la violencia institucional, él dijo a las 13 personas que están imputadas en este juicio. Deslindó de este modo a la cartera que él presidía. A la cartera de seguridad, a los jefes policiales. Exactamente, él dijo a los 13, y lo dijo textual, a los 13 imputados en esta causa. Claro, tiene una importancia este juicio, más allá de, como bien lo dicen ustedes, de que la sentencia para Gómez, Alarcón, pueda ya prácticamente estar dada o a quienes encubrieron, los otros 11 que encubrieron, porque va dejando al descubierto lo que, por ejemplo, hace un par de horas nomás denuncia la gente que hace todos los años la movilización de la Marcha de la Gorra, la violencia institucional que sucede en nuestra provincia, los casos de gatillo fácil,
y la manera en que acciona la policía con muchísima gente. Jorge, ¿vos cómo lo ves? Muy simple, creo que vamos a tener un juicio que le podemos llamar Blas 2, no sé cómo, pero primero van a tener que investigarse otras responsabilidades en relación al presunto encubrimiento y a la presunta omisión de deberes de funcionarios públicos. Yo tengo algunas dudas sobre el fallo, creo que Gómez seguramente será condenado a perpetua, muy posiblemente Alarcón, pero quiero ver a Alarcón, y después las condenas por encubrimiento, que van a ir hasta 6 años, habrá que ver cuáles serán los montos y demás, porque de los 13 policías hay algunos que están presos, otros que no, y seguramente los fiscales Hidalgo y López Villagra van a pedir que se remitan antecedentes para investigar otras responsabilidades. Me atrevería a decir, de Gonzalo Cumplido para abajo sí, de Gonzalo Cumplido para arriba no. Y en relación al tema de la violencia institucional, recordar que hoy se conoció la respuesta del relator especial de Naciones Unidas, que es un forense argentino, que estuvo en Córdoba hace un par de semanas, visitó Argentina y que le ha exhortado al gobierno argentino, más allá del reconocimiento por los juicios al terrorismo de Estado, cuestiones que son únicas en el mundo y que nos enorgullecen en el plano, en el terreno institucional y judicial, que, bueno, el exhorto tiene que ver con la violencia institucional, que todavía son rémoras de la época de la dictadura, ¿no? Exactamente, que lo señale el relator, Jorge, vamos a decirlo, esto no les obliga, lo señala para la policía de Córdoba, para las policías provinciales, para muchas fuerzas, algunas fuerzas nacionales, para Argentina en general, pero digo, hace hincapié porque estuvo por Córdoba, estuvo por Santa Fe, estuvo por diferentes lugares de la Argentina, el relator, ¿no? Exactamente, y bueno, y digo, fíjense, va a estar terminando el juicio de Blas allí en plenas elecciones provinciales, y después habrá que ver si ahí nomás, o en un par de meses después, si no se cruza nada, tendremos el juicio por otro gatillo fácil espantoso, el de Joaquín Paredes, que yo todavía no termino de comprender las morigeraciones que ha hecho la Cámara de Villa Dolores, sobre todo al autor material del crimen, que, fíjense, va a llegar al juicio con la acusación de homicidio agravado y no de homicidio calificado. Jorge, muchas gracias por haberte sumado a la mesa de redacción abierta. A mí, ahí estaba. Martín, Juan, a mí me sí. gustaría, No, hablando de la violencia institucional, ¿no? Me gustaría poner fechas y tratar de que en el contexto veamos qué ocurre cuando la policía está empoderada, como lo estuvo durante la época de la pandemia, en donde parecía que había carta libre para que se produjeran infinidad de atropellos que en algunos casos trágicos terminaron con la vida de personas, en algunos casos muy jóvenes como Blas, como Joaquín. El caso Beco Ávila fue el 4 de julio del 2020. ¿Recuerdan? Un mes dos antes chicos, de lo de del Blas caso Correa. Blas Correa. Dos muchachos que estaban en una moto, los persiguen 2 policías de la brigada de motocicletas, llegan hasta una vivienda, esta gente ingresa porque es su vivienda, dejan la moto afuera, y el policía Lucas Navarro no tuvo mejor idea que dispararle a la puerta, imaginando que detrás de esa puerta podía haber alguien, y lo mató a Beco Ávila. Luego se fueron sin entregar el procedimiento, como se llama en la jerga, y hubo que hacer toda una patrullando investigación. normalmente, Exactamente. digamos, no informaron nada. Un mes después ocurre lo de Blas Correas. 2 meses y medio después ocurre lo de Joaquín Paredes, que Jorge trae a colación este hecho inexplicable, que la Cámara le baje la figura por la cual van a llegar a juicio a los policías que provocaron una balacera infernal. Yo estuve en esa plaza y yo no podía creer que a 2 días todavía seguían encontrando los vecinos plomos incrustados en los árboles de la plaza, porque un grupo de chicos al cual la policía le disparó a mansalva, 6 efectivos policiales, y uno de ellos mató a Joaquín Paredes, pero dejó heridos a 2 amigos de ellos, y podrían haber matado a otros chicos. Una locura que habla de qué ocurre cuando la policía está empoderada de esta manera. Ahora, solamente Michael López va a llegar a juicio con la máxima imputación. Michael López es uno de los policías que disparó en Paso Viejo. ¿Qué es el que se demuestra que dispara y de su arma sale el proyectil que termina matando a Joaquín Paredes? Sí, pero la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Desde abril de 2020, o sea, desde que se dictó la cuarentena hasta hoy, cuenta 10 casos. Obviamente no están admitidos todos como violencia institucional por parte de la provincia, pero te cuenta 10 asesinatos de la policía. Estamos rememorando, bueno, los que se me vienen a la memoria, por supuesto que cualquiera que pueda mencionarlos. Y acá también surge otra cuestión, ¿no? Los contextos diferentes en donde una familia como la de Blas, con, bueno, un abuelo exfutbolista, ex dirigente, su mamá muy conocida porque tiene un trabajo que la conecta con muchas personas, están en Córdoba, han logrado desarrollar toda una movida alrededor del caso para que se visibilice y para llegar a un juicio en las condiciones en que lo hicieron. Y el contraste con la familia de Joaquín, que a lo mejor no puede acceder a todos esos recursos que le permitan exigir justicia en las mismas condiciones. Joaquín es un chico de una familia muy humilde, de un pueblo muy alejado de la ciudad de Córdoba, de apenas 15 años, sus padres muy jóvenes, muy humildes, y gracias al acompañamiento que han tenido de algunos abogados como Claudio Oroz, que han querellado de la manera en que lo han hecho, pero se enfrentan a un sistema judicial que, bueno, no está dando las respuestas adecuadas. Te agrego, ¿no? En una nota con la mamá hace poco, ingenuamente ellos piensan que la justicia se demora porque ellos son del interior. Claro. Y sumo Sí. a lo que decía Juan de todo este accionar policial, estos efectivos policiales de los cuales hablamos, que por ejemplo en el caso de Blas, los de Corrientes y Chacabuco que llegaron no están imputados, declararon como testigos, pero hasta el día que declararon seguían en funciones, seguían patrullando. Tuvo que ir Soledad, luego de escuchar los testimonios en la audiencia, a presentar una denuncia al Tribunal Superior de Justicia para que sean apartados. También esas cosas son ilógicas porque en este caso no tenemos el dato preciso, pero muchos de esos policías seguramente siguen en funciones. Compas, muchas gracias por esto. Felicitaciones por el laburo que hacen diariamente cubriendo esto. Gracias. Mañana vamos Gracias, a seguir María. hablando de la violencia institucional porque van a venir personas que están en la organización de la Marcha de la Gorra. Por eso digo, vamos a continuar este tema. Ahora sí, nos vamos a la pausa y a la vuelta hablamos sobre el conflicto en la salud, pero desde la mirada y desde la óptica y desde las preocupaciones que tienen residentes y concurrentes de los sistemas de salud de Córdoba. Pausa y ya venimos.